Ahí estamos en una nueva edición de Generación Bitcoin. ¿Cómo andás, Adam? Buenas tardes. ¿Qué haces, Rodi? ¿Cómo estás? Bien, estamos contentos. Vamos a Edición eh, de relanzamiento. edición de relanzamiento. Vamos a darle un giro también al podcast porque nos encontrábamos con ganas de empezar a conversar con gente, ¿no? Ya era una idea desde el origen y queríamos rápidamente entrar a conversar con Bitcoiners, ¿no? Conocer un poco las historias humanas detrás de los usuarios de Bitcoin y quizás dejar un poco de lado, o no de lado, pero algo que las noticias, el análisis de la actualidad, el frenesí del día a día, eh, nos hace a veces perder el foco de quizás quiénes son los usuarios de Bitcoin, por qué lo están usando, para qué lo están usando, cómo lo usan, cómo lo usaron y un montón de cosas más. Claro, bueno, es una linda agenda que estamos armando. Vamos a tener gente de toda Latinoamérica, de Cuba, de Venezuela, de México, tal vez España, bueno, de acá de Argentina también. Así que hoy ya tenemos nuestro primer invitado y si te parece arrancamos de una para que empiece a contarnos él su historia, ¿dale? Dale, vamos Hoy entonces. te diría, es el episodio 5, pero en este primer episodio tenemos a Gustavo Ripoll. Gustavo es una persona muy conocida en el ambiente de la comunicación, en el mundo de las relaciones institucionales, corporativas, pero también es Bitcoiner. Esto me lo enteré yo charlando con él en una conversación en un bar, cuando le contaba que este año íbamos a hacer este podcast con Adam. Y él me dijo, yo tengo Bitcoin, me dijo. ¿En serio? Y ahí, bueno, eso derivó en una conversación mucho más larga y le dijimos, bueno, Gustavo, sería buenísimo que vengas a contarnos tu experiencia con Bitcoin para entender que no necesariamente es una moneda hiper recontra compleja y a la cual es muy difícil de acceder, ¿no? Sino todo lo contrario y qué se puede hacer con ella. Así que, Gustavo, gracias por sumarte a este primer episodio de relanzamiento de Generación Bitcoin. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, obviamente me encanta hablar de esto y me parece fantástico que lo estén haciendo para que más gente se sume. Perfecto, Gustavo. Bueno, la primera pregunta de este cajón es, ¿cómo conociste Bitcoin? Bien, fue en el año 2015, una persona que trabajaba conmigo me dijo, vos tenés que comprar Bitcoin. Yo le dije, ¿qué? ¿Comprar qué? Bueno, y me empezó a contar y compré a través de una plataforma, todo en blanco, me acuerdo. Tenía ¿Transferencia bancaria? uno, con una transferencia bancaria en ese momento y compré. Compré 0,40 Bitcoin en esa época. Sí, Estaba a 2000 y algo el Bitcoin. Ujú. sí. Compré en esa época y a los 3 meses, primero no entendía bien cómo era, me resultaba rarísimo eso de las tantas palabras que tenía que poner, me asustaba la transferencia con ese código largo de copiar, pegar, de copiar un QR, todo eso no lo tenía claro. Ahí empecé a investigar un poco, lo tomé primero como una inversión semi-especulativa y después, bueno, me fui interiorizando más. Como estaba a $2000 y yo estaba poniendo $800, dije, bueno, no pasa nada, si los pierdo no me voy a morir, me encantaría que no perderlos, pero no pasa nada. Cuando pasaron 2, 3 meses, bajó a la mitad del precio. Y ahí dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿En qué carajo me metí? Y bueno, y ahí empecé a investigar. Me acuerdo que descubrí una cosa que era como un arco iris que te muestra cuándo comprar, cuándo holdear, un rainbow no sé cuánto. Sí. Y ahí dije, bueno, es momento, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo, voy a aguantarlo. Y desde ahí no los toqué nunca más. Perdón, me largo a hablar así directamente. Obvio, 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 obvio. No los toqué nunca más hasta el año pasado que decidí meterme a comprar una propiedad. Ujú. Después fui, en todo ese trayecto de 2015 hasta el año pasado, fui comprando con continuidad siempre. Cuando subía, Bien. cuando bajaba, trataba de tener como una constancia de compra, siempre. Volvamos un segundo al 2015, ese momento que te dicen que tendrías que comprar Bitcoin. Eh, Sí, ¿Por qué te dicen eso? porque esta chica que trabajaba conmigo era una mujer, su novio trabajaba en una empresa que vendía bitcoins. Mm. Y me Y, dijo,
Y yo tenía confianza en ella, obviamente, era amiga y la conocí hacía muchos años y me dijo, vos tendrías que comprar esto porque te gusta la tecnología. Yo siempre fui bastante nerd, pero me sorprendía porque nunca había escuchado de esto. Estaba más en otras boludeces, evidentemente. Y le confié y le creí. Y me Y dio te mandaste. cierta confianza cuando vi que era una transferencia, un lugar medianamente serio, que tenía personas que conocía, que tenía una página web, me metí a ver si existía la sociedad donde estaba transfiriendo, hice Bien. todo eso. Hiciste Es, todo inter- todo. es interesante esto porque, en general, y esto seguramente lo vamos a ver a lo largo del podcast y de otros episodios, la gente muchas veces cuando conoce Bitcoin por primera vez, le parece algo interesante, le llama la atención, como a vos, que estabas relacionado con tecnología, decís, wow, esto es algo nuevo, pero muchos dejan pasar 1, 2, 3, 4 años hasta que después vuelven y realmente dicen, después tardé en entenderlo y después me di cuenta el valor que tenía Bitcoin. Pero tu caso no, tu caso fue, confiaste en esta persona que te recomendó Bitcoin Sí, y decidiste dar el primer paso, quizás sin conocer a fondo de qué estabas comprando. exacto. Yo siempre, también es verdad, yo soy medio kamikaze en ese sentido porque toda mi vida yo aprendí las cosas haciéndolas. O Mm. sea, primero prefiero hacer y ponerle el cuerpo e involucrarme y decir, si pierdo, me va a doler, me pongo a investigar y estudio. Si lo hago al revés, generalmente no me funciona. Si primero estudio y después trato de hacer las cosas. Prefiero meterme y bueno, y sufrirlo, porque aprendés distinto, me parece, a los Y cuando, tortazos así. cuando empezaste a estudiar sobre, bueno, cayó a la mitad, ¿no? Dijiste, bueno, me pongo a leer un poco, a estudiar, a ver de qué se trata esto, para ver si me quedo, si me voy. ¿Dónde buscabas? ¿Qué buscabas? ¿Y qué encontraste? Y empecé a buscar, había como una academia en ese momento de Binance, que estaba Sí. bastante bien, una academia que te explicaba cosas, después yo no entendía nada, imagínate lo de las direcciones, no sabía absolutamente nada. Después empecé a mirarlo más como un activo y veía cómo iba cotizando, cómo iba cambiando. Me bajé unas aplicaciones al teléfono para seguirlo en tiempo real. Ahí empecé a enviciarme y lo tomé más como un activo especulativo. Entonces empecé, como iba comprando un poquito, mantuve ese 0,40 que compré al principio y empecé a comprar un poquito más y empecé a jugar, a hacer trading. Sí. Y cuando empecé a hacer trading, claro, un par de veces gané, me creí que era Warren Buffett, después perdí todo, me quería matar y mantuve siempre esa base. Entonces, al principio tal vez aprendí más desde lo financiero, más que del concepto de Bitcoin. Después empecé a investigar y me fui más hacia el Ethereum en ese momento, más que al Bitcoin. Creo que a vos, Rodis, algo te conté. Yo después Sí. pasé a minar Ethereum. Ujú. Perfecto. Armé en mi casa todo el aparato con la placa, con el mother, lo tenía en un cuarto de servicio en mi casa y con eso me secaba la ropa porque daba mucho calor. O sea, hice toda esa parte divina, Sí. Ruidoso. muy ruidoso, muy colorido, porque las placas tenían muchas luces, muy ¿Y ruidoso durante cuánto tiempo estuviste sí. mirando? Y miné casi 4 años, hasta Ujú. que en un momento pasaron dos cosas. La luz subió demasiado y ya no era rentable, pero lo peor fue que cambió la tecnología de Ethereum y ahí quedamos afuera, Claro. completamente afuera. Y después Claro, terminamos vendiendo las placas. Sí, esto claro. habrá sido 2021, me parece, que fue cuando Ethereum cambió del Proof of Work, 2021, sí, que usaba el mismo mecanismo de exacto. consenso que Bitcoin, y pasó a un mecanismo de validación en la cual ya los mineros no eran necesarios. Entonces hubo todo una camada de mineros y de placas de video que de repente inundaron el mercado, porque ya no tenían uso para la minería. Gustavo, te quería preguntar. Exactamente. Sí, Y después de eso me puse a minar Bitcoin. ok. Mirá. ¿Con ASICS? Cambié. Compré, sí, dos Sandminer en ese momento. Wow. Dos Sandminer que los traían de China, una empresa, era una empresa que vendía cosas de tecnología, te daba factura, todo prolijito, y primero los compré en mi casa, pero para los que no saben, la máquina para minar Bitcoin hace el ruido de un caloventor, pero agudo. Entonces,
muy fuerte. Es un caloventor, pero como que está recontra exigido. Y en tu casa a mi mujer no le gustaba mucho. Era un zumbido constante que venía desde una habitación, desde el cuartito de servicio donde se secaba la ropa. Desde ese mismo cuartito tuve que reforzar el cableado de mi casa porque no se bancaba los dos aparatos, que más o menos consumen como un aire acondicionado de 3.000 frigorías cada uno de los aparatos. Entonces imagínate tener en una sola habitación dos aparatos de esos, consumía mucho y me reventó todos los cables. Sí. Entonces ahí tuve que aprender otras cosas también, de electricidad. ¿Se cortó la luz? ¿Cortaste la luz? Claro, me saltaba la luz todo el tiempo en casa y tuve que mejorar el tablero y después quise empezar a poner algunas medidas de seguridad por las dudas. Un detector de monóxido por si había humo, por si se prendía fuego, bueno, todo eso era bastante rústico, ¿no? De repente tenés una pequeña operación industrial en un cuartito en tu casa. En un cuartito. Eso me duró un tiempo, te diría que 1 año, y después ya conseguí gente, al meterme en el ecosistema empecé a vincularme con gente que hacía housing, lo que se llama housing, que es que vos les das los aparatos, ellos minan en un lugar por vos, te aseguran una cierta disponibilidad de la máquina, o sea, te dicen que de los 365 días del año, por lo menos 360 va a estar andando. Ellos hacen el mantenimiento, refrigeración y todo, y te cobran. Te cobran en Bitcoin. Que eso también fue un cambio muy grande que hice en un momento, que es que dejé de pensar en dólares y empecé a pensar en Bitcoin. Mirá, bien. ¿Cómo es eso? Y lo más común es que vos pienses siempre en dólares, que mires y digas, bueno, ¿cuánto está esto? Pero llega un momento que vos empezás a confiar en la tecnología y en entender lo que hace, que decís, no lo tengo que comparar en dólares. No me sirve más. Porque de hecho, cambió tanto el dólar en Argentina en estos últimos, desde el 2015 hasta hoy, cambió tanto que me resultaba mucho más sencillo pensarlo en Bitcoin. Y de hecho, hubo inflación en dólares, hubo un montón de cambios en el medio, en el mundo. Y al pensarlo en Bitcoin me resultó más simple, sobre todo para la rentabilidad de la máquina. Estas dos máquinas te dan más o menos, hoy no, pero antes te daban 0,2 Bitcoin por año. Sí. Entre las dos máquinas. ¿Y qué costó? A eso le tenés que restar los costos de electricidad y el housing. ¿Y te resultaba rentable en ese momento? Sí, muy rentable en ese momento porque la luz estaba más barata. Y después, otra cosa que también está buenísima de eso, de minar vos por tu cuenta, es que los Bitcoin que salen de ahí son Bitcoin vírgenes. ¿Qué significa esto? Que no tienen una historia. No es que se los compraste a un terrorista de Corea del Norte y vos no tenés la menor idea. A vos te llegó de una cuenta con los números y no sabés ni qué es lo que compraste. Acá estos son 0 kilómetros. Salen de la llamada Coinbase, que ese es la primera transacción de cada bloque donde se generan los nuevos Bitcoin. Entonces, es un Bitcoin que tiene trazabilidad de un paso para atrás nada más. Esa es la única historia que tiene. Exacto. Y lo otro que también empecé a hacer después, cuando lo tomé como atesoramiento, fue comprarme una billetera fría. Bien. Hiciste todos los pasos. Ahí también investigué. Me gusta porque hiciste todos los pasos. Fuiste de menor a mayor, como en un nivel de evolución de Bitcoin impresionante. Compraste la billetera fría. Sí, igual ahí me mandé un montón de macanas, imagínate, un montón de macanas, metiéndole mano a la placa cuando hacía lo de Ethereum. Hice todas las macanas del mundo. Me confundí alguna vez una dirección y mandé mal. Pará porque se te entrecorta un poco y contame las macanas. ¿De qué aprendiste? ¿Cuáles fueron los errores? Bueno, alguna vez transferí mal de una cuenta, por suerte era un monto chiquitito, pero transferí mal a una cuenta vieja mía. Sí. Transferí mal, después pude recuperarlo. Pegué el susto de mi vida. Era poca guita, pero me asusté. Claro. Sobre todo porque hay un momento en el que es un acto de fe, ¿viste? Que vos pegás la dirección del otro lado y decís, bueno, salió. Acá me dice que hizo todos los chequeos, yo ya pagué la comisión y bueno, y hasta que no aparece del otro lado te asustás. Pero te pasa lo mismo en una transferencia bancaria internacional. Es la ventaja de la descentralización. Claro, la ventaja de la descentralización es, bueno, uno es dueño y amo de
de su dinero y la custodia, y la autocustodia, pero bueno, tiene que empezar a incorporar tareas y medidas de seguridad que en la vida normal, hasta hoy, la mayoría de la gente lo tiene delegada en el banco. Dice, bueno, si tengo algún problema, llamo al banco, ¿no? Claro. Acá no, acá uno tiene que ser responsable de los movimientos que hace. Otra macana que me mandé fue cuando me compré la billetera fría. Esta voy por la segunda generación. Esto habrá sido 2018, ponele. Me compré la primera billetera fría, compré una Trezor. Sí. Que había dos marcas que me gustaban, que eran Ledger y Trezor, y me incliné por esta. Y cuando me la compré, me gustaba tanto el aparatito que lo enganché en mi llavero. Andaba Con la billetera. Decía, qué bueno esto, qué lindo, me siento re cool. Andaban literalmente con la billetera en el bolsillo. Claro, y después dije, yo no puedo ser tan nabo, esto es como si tuviera una caja de seguridad encima. Claro. Y ahí, bueno, ahí empecé a ser más precavido, empecé a anotar las palabras en un papel, no en nada digital. Por eso te digo, fui aprendiendo haciendo las cosas, aprendiendo de esa forma. Tuve bastante suerte en que no me vaciaron nunca y no me pasó ninguna de esas cosas en el camino. Y después fui descubriendo un montón de gente que me ayudó y que me explicó, que me tuvo mucha paciencia, y aparecieron un montón de servicios para esto. O sea, aparecieron empresas que vos le podés transferir, no sé, o le das pesos o dólares y te los convierte a USDC, o no sé, a Tether, a cualquiera de las plataformas, y se volvió más simple ahí. Se fue volviendo todo mucho más simple. O sea, como que aparecieron un montón de negocios y de servicios vinculados con esto. Bien. Gustavo, quiero volver para atrás, para el año 2015, cuando por primera vez conoces Bitcoin. En ese momento, o hasta ese momento, ¿vos alguna vez te habías puesto a pensar sobre el dinero en sí? Sobre de dónde sale, por qué confiamos en estos papeles. ¿Te habías preguntado alguna vez alguna cuestión sobre ese tema? Sí, lo estudié, ¿sabes dónde? En el colegio. Tenía economía y me hicieron estudiar el origen del dinero, desde el trueque hasta bueno, las monedas, después hasta que llegamos al papel, al patronoro, todo eso me habían hecho estudiar. Y me gusta desde ese punto de vista de cómo la humanidad se fue organizando de esa manera. Por eso después cuando empecé a investigar y me explicaron lo del Bitcoin, fue más un convencimiento, te digo, arranqué tipo trader y después me convertí más en un fundamentalista del Bitcoin. Yo lo que me quedó de Bitcoin después de comprar mi departamento, no lo voy a tocar nunca más. Espero no tocarlo nunca más. Lo voy a dejar ahí. Contame cómo fue el momento en que decidís decir, bueno, lo voy a vender para comprarme. ¿Intentaste hacer la operación en Bitcoin o tuviste que dolarizarlo? No, era gente muy mayor, entonces yo por mí lo hubiese hecho en Bitcoin directamente. Y acá viene una segunda macana, y ahí se van a reír y la gente que mira esto se va a decir es un idiota. Tuve que vender porque también saqué un préstamo, no me alcanzaba para todo. Saqué un préstamo y vendí cuando estaba en 56.000. Y a los 2 meses pasó a estar en 100.000. Mirá. Y me quería matar. Me quería matar. Claro, no hubiese tenido que tener el préstamo o lo hubiese podido usar para hacer reformas. Me quería matar. Pero bueno, qué sé yo, también es verdad que ahí empecé a pensar que lo compré a 2.000. Yo compré a 2.000. Entonces ahí me relajé un poquito. La cuestión es esa, ¿no? Uno es dinero y el dinero se usa y uno lo usa, pero lo bueno es que ese dinero que vos tuviste guardado durante más de, ¿cuánto? 7 años, 8 años, y tuviste la ventaja que te dio Bitcoin, es que estando guardado se revalorizó solo. Si hubieran sido dólares... Se revalorizó completamente. Claro. Si hubieran sido dólares guardados en un cajón,
no hubieras tenido esa posibilidad de revalorización, ¿no? Que el Bitcoin No, tiene porque es una moneda dura, ¿no? y fue la mejor inversión que hice en mi vida Mm. en cuanto a rentabilidad, porque otras cosas también hice, pero siempre más conservador, alguna acción, algún bono, algún fondo común de inversión, había hecho cosas así, pero esto fue lo más rentable sin dudas. ¿Y hiciste otras operaciones? Digo, esto que decías, ¿no? Mandaste el Bitcoin de un lado al otro, compras en algún momento, entre esos primeros 2015, compraste cosas y las pagaste en Bitcoin. ¿Siempre te manejaste con exchange o una vez que pasaste a la billetera fría, ya está, abandonaste los exchange? No, los exchange los usé para hacer algunas veces cosas de trading, con Binance sobre todo, porque aparte minaba en Binance. Mm, Entonces, al minar en Binance, de ahí tenía que mandármelo a la billetera fría. sí. O a veces me guardaba un poquitito de lo minado para hacer algún trading. Que era un Entonces ahí pool, tuve que... ¿no? Un pool de minería de Sí, Binance. Ujú. exacto, un pool de minería. Ahí tuve que aprender después a usar todas las herramientas que te daba Binance, que era ponerle stop loss, o que venda cuando llegaba a cierto piso o cuando llegaba a cierto tope. Todo eso lo fui aprendiendo. Yo no tenía idea de esas cosas. O sea, las había estudiado teóricamente, pero nunca había operado Claro. de esa manera. Eso fue lo que fui haciendo. Y después me metí con algunas billeteras de acá de Argentina. Usé todas. Usé Lemon, usé Velo, usé Bien. Bitso, todas esas. Y lo que hacía en una época para enganchar clientes, vos comprabas con la tarjeta y había un cashback, te devolvía algo de guita en Bitcoin. Pero Eh, nunca, respondiendo a tu pregunta, nunca pagué con Bitcoin. No. ok, ok. ¿Qué? Y, perdón, dale. No, dale vos, Rodís. No, quería saber si en tus relaciones, cuando, así como me pasó a mí con vos, que te dije, che, voy a hacer un podcast sobre Bitcoin, yo tengo Bitcoin, cuando empezaste a conversar sobre Bitcoin, empezaste a encontrar otra gente que tenía, que vos no sabías, que le gustaba el Bitcoin como vos, socialmente, ¿cómo te impactó Bitcoin también, la conversación sobre Bitcoin? Te voy a contar dos cosas que son espectaculares. Una fue, un día estábamos en mi casa y mi mujer invitó amigas a comer, amigas del colegio de ella. Y les Sí, mostró la casa, no la conocían. sí. Entonces, cuando pasa por el cuarto de servicio, está todo apagado y se ven las luces, dice, ¿qué está haciendo tu marido? ¿Qué es eso? Y le muestra, le dice, no sé, hace unas cosas como de algo de dinero electrónico, algo así le dijo mi mujer, que es médica. Y a partir de ahí quedé como que era un hacker o un seminarco. No Claro, sabían qué es lo que estaba haciendo, que estaba en algo turbio. Esa fue la mentalidad. sí. Entonces, cuando empieza a pasar eso, yo digo, che, mejor no cuento más lo que estoy haciendo porque la gente va a pensar cualquier cosa, no entienden. Bueno, Claro. ahí lo que hice fue empezar a hablar con algunos amigos que tenían o alguna fábrica chiquitita, alguna pyme así, y le decía, escúchame, ¿por qué no minás en tu fábrica? ¿Por qué no Sí. empezás a minar en eso? Aprovechás que encima te lo vende una empresa que te da factura, que vos lo amortiza como bien electrónico, a los 4 años desaparece y todo eso te queda a vos. Bueno, no hubo caso, me costó convencer. Sí, algunos amigos míos, a varios logré convencerlos para que compren Bitcoin. Cuando va todo bien y todo el mundo habla de Bitcoin, te aman. Cuando es el momento en el que está en baja, te putean. Ahora venimos como de 3 años que es rock and roll, Claro, pero hubo claro. momentos que fue durísimo, o sea que llegó a 28, después bajó otra vez a 5 y O ahí sea que te odian. el evangelizador sos vos, no es que tenés gente con la que conversaste y te encontraste con alguien. O sea, a mí me evangelizaron en 2015 y después yo Sí. fui más de ser el que llevaba. De hecho, lo hice comprar a mi viejo, a un tío mío, Muy pero bien. ahí noté mucho, ¿sabés qué? Lo que les decía antes, que ellos piensan en dólares. Ujú. Mm, Me pasó con un tío mío, ponele. Mi tío me dijo, toma, te doy $3.000, compra Bitcoin. Cada vez que, yo lo único que quiero es recuperar esto, me dice. Bueno, empieza a funcionar el Bitcoin cuando cada vez que subía un poquito me decía, bueno, vendé, vendé, vendé. claro. Hasta que recuperó los $3.000. Si los hubiese dejado en Bitcoin, hoy tendría
15.000. Claro. Sí, 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 Entonces sí. fue vendiendo el excedente nomás y se quedó con un cachito. Porque es, bueno, ¿Pero por acá qué? Porque pensaba en dólar. Adam lo puede, hemos hablado muchísimo de esto, ¿no? Es la generación baby boomer. Claro, mi tío tiene 65, ponele. Gustavo, Es la generación que quiere tener los dólares en la mano. claro, el crocante. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de Bitcoin? ¿Qué aprendizaje te dejó Bitcoin en estos 10 años casi que estás relacionado con Bitcoin? ¿Qué descubriste? ¿Qué aprendiste en estos años? Bueno, aprendí primero que se fue masificando mucho. Aprendí que cuando todo el mundo habla de Bitcoin, hay que vender. Todo el mundo está Se te hablando. cortó, se te cortó. Cuando todo el mundo Perdón, habla de Bitcoin, tenés que vender. Porque cuando te empieza a hablar el portero de tu edificio, todo el mundo habla de Bitcoin, ahí tenés que vender. Y después lo otro que aprendí es que está buenísimo ser dueño de tu dinero. Es como que vos te sentís dueño de eso. Que no te pasa ni con el peso, ni con el dólar, ni con ninguna de esas cosas. Tal vez ilusoriamente me hace sentir mucho más seguro tenerlo en una billetera fría mía que dependiendo de otro. Yo nunca totalmente. tuve caja de seguridad en un banco, pero me da una cosa rarísima que tengas que llegar, que te abre una persona, que te lleva a una cueva ahí abajo. Eh, Sí, no, me siento mucho más seguro con ese tipo pendrive. claro, claro. Y que lo puedes mover con mucha más facilidad. Con mucha más facilidad, te da casi instantaneidad en las transferencias. Vos tenés una trazabilidad que no tenés en un banco. Lo otro es que es mucho más simple, o sea, desaparecen las fronteras con el Bitcoin. Si yo le quiero mandar plata a alguien, a un amigo que vive en España, se lo mando en 2 segundos. No tengo que Claro. hablar con un banco, no tengo que hacer ninguna otra cosa. Vos te dedicás a la comunicación, lo dijimos al principio. Sí, Trabajás en Insud, no me acuerdo si lo dijimos, pero sos director de comunicación en Insud, el grupo Insud. ¿Cómo en tu trabajo tenés otros compañeros que tengan Bitcoin? muy poquitos, muy poquitos. Y una vez le recomendé a un amigo que entre en Solana hace unos años Sí, y al principio le fue muy bien, después se destruyó Solana y ahora levantó otra vez. Así que por un tiempo no le gustó tanto lo que le recomendé. Fue claro, complicado. claro, claro, Entonces porque después Bitcoin es una cosa. sí, y me empecé a controlar mucho más con la recomendación. Me empezó a dar más miedo por lo del trading. Sí creo que como atesoramiento es lo mejor que Mm. hay. Pero en temas de trading ya me da miedo recomendar cualquier inversión. Y después, Adam, vos tenías una pregunta interesante cuando hablábamos antes para hacerle, que era respecto a su rol como comunicador, ¿no? Sí, Eh, sí, un poco estábamos, me parece interesante escuchar de tu parte como experto en el campo de la comunicación, cómo, bueno, tu perspectiva, tu mirada de cómo ves que se percibe Bitcoin en la sociedad, que a nivel de comunicación, cómo comunican, porque Bitcoin es un caso particular. Bitcoin no tiene departamento de marketing, no tiene departamento de relaciones institucionales, no tiene, es un software. Entonces, la comunicación al final queda a cargo del ecosistema, de las empresas que están involucradas con Bitcoin, de los usuarios de Bitcoin, etcétera. Entonces, a partir de esto quería preguntarte vos cómo percibís que se percibe, vale la redundancia, Bitcoin en la sociedad, particularmente en Argentina, más en los aspectos relacionados con la comunicación. Creo que todavía se maneja en un micromundo muy especializado que habla palabras muy complejas para la mayoría de la gente, eh, usa terminología muy propia, no sé, holdear, mm. cosas que la gente, o semilla, no sé, dice palabras que la gente dice, ¿de qué está hablando? Creo que para una generación más joven que la mía,
ya empieza a ser más simple, ya manejan esa terminología. Creo que para una generación arriba de la mía no lo van a entender nunca y necesitan algo más físico, algo más institucional, que tenga un logo, que tenga una oficina, necesita eso. Creo que hay un déficit, que también es la ventaja, ¿no? Al ser tan descentralizado, no hay una voz única, ni vos sabés qué es verdad y qué es mentira. Entonces, si vos seguís Twitter, bueno, tenés, X ahora, tenés un montón de gente que dice cosas increíbles y que es muy docente. En Argentina, sobre todo, tenés gente muy capaz, muy, muy capaz y muy generosa para explicar. Pero tenés también un montón de chantas. Claro. Un montón de chantas que venden cursos, que vos te das cuenta que se le ven los hilos, ¿viste? Pero bueno, creo que ahí hay un déficit todavía que tiene que ser más simple, tiene que ser... se habían empezado a hacer algunos intentos con algunas billeteras, me acuerdo, Moon Wallet, que querían hacer todo por fuera de la... Como que no sea on-chain, entonces que vos puedas hacer como si fuera la tarjeta de crédito contactless, que sea más simple. Todavía creo que falta un montón de desarrollo ahí. Es cómico porque tiene todo un desarrollo enorme del software, pero la tecnología que después lo acompaña para su uso diario no es tal. Y tengo mis dudas de si Bitcoin es, siempre esto lo leo, ¿no? Si es más parecido al oro o es más parecido al dólar. Si es una moneda, si es un atesoramiento, si es un activo. Eso todavía no me termina de quedar claro. Yo personalmente lo uso más como atesoramiento. No gastaría un Bitcoin para comprar una pizza ni loco. Claro. Eso está bueno que decís, que está bueno destacarlo, que yo uso Bitcoin como atesoramiento. En mi caso, yo también conozco Bitcoin hace un poquito antes de 2015 y durante mucho tiempo yo pensaba que usar Bitcoin era, bueno, ir a gastarlo, ir a comprarme un sándwich en Subway cuando aceptaban Bitcoin ahí en un Subway que hay en Retiro, o gastarlo en Uber. Y dice, no, porque tenemos que mover la economía Bitcoin. Pero también tener tus Bitcoin almacenados como forma de ahorro, pensando en el largo plazo, que aparte, no sé si eso te cambió un poco la perspectiva de más largo plazo con Bitcoin. Es decir, de repente ya no mirabas a quizás 3 años, un año, sino que pensabas más en 20 años, 30 años Claro. con tus Bitcoin. Pero también, tener tus Bitcoin ahí sin mover es una forma de usarlo. ¿Cómo sería? No, quiero decir, usarlo como una inversión a futuro. Lo usás como ahorro. Claro, bueno, pero por eso, ahí si lo estás mirando como una inversión versus dólar. Porque en Bitcoin, si tengo un Bitcoin, voy a seguir teniendo un Bitcoin toda la vida. Si lo veo versus el poder de compra que va a tener eso monetizándose con los años, claro, ahí sí. Totalmente. De hecho, muchas veces los bitcoiners tratamos de, bueno, ya está, no usemos el dólar como unidad de cuenta y usemos un departamento de 3 ambientes para medir Bitcoin. Entonces, hace quizás 10 años, un departamento de 3 ambientes eran 60, 70 Bitcoins. Hoy son un Bitcoin y medio. Entonces te das cuenta cómo el poder de compra de Bitcoin cada vez te permite comprar más. Sí, está bueno. Ahí lo estás haciendo con una variable proxy, no con una moneda. Está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Perfecto, Gustavo. Bueno, si tuvieras que si encontrás una persona, ¿no?, que no conoce Bitcoin, no lo entiende, e incluso hasta le da desconfianza porque está tan metido en el mundo bancarizado y ahorra en dólares y dice, bueno, esta cosa, yo prefiero tenerla crocante debajo del colchón. ¿Qué le dirías sobre Bitcoin? Le diría que es la moneda del futuro o el atesoramiento del futuro, que si tiene paciencia y espera 2, 3 años, no mucho más, 2, 3 años, siempre va a haber comprado barato y le va a rendir mucho más que lo que puso. Perfecto. Bueno, Gustavo, la verdad que una experiencia fantástica esta primera entrevista. Nos llevamos muchas historias, muchas anécdotas. Esperemos que te hayas sentido cómodo. No sé si quedó algo por decir de tu experiencia con Bitcoin. Les agradezco mucho, no, muy cómodo. Ya creo que conté todo ahí, desde la oscuridad, lo que me salió mal. Así que Perfecto.
Perfecto. Y Y hoy bueno, estoy en la vamos a- casa que compré con eso. Muy bien, muy bien. Te aprovechamos a recomendar tu podcast también. Vos tenés un podcast que se llama Escucha Activa, que es conversaciones con otros comunicadores, con encuestadores. ¿De qué va Escucha Activa? También sí es sobre gente que se vincula con la comunicación, desde gente que hace comunicación política, marketing, publicidad, cine, prensa, dueños de medios. La verdad que está interesante. Son muy lindos los podcasts. Y Y los está en... felicito por este espacio también. Gracias. Y está en YouTube y en Spotify, ¿no? En YouTube y en Spotify. Perfecto. Adam, Bueno, creo que ya fue una linda historia para escuchar, un pionero, podemos decir, sí, tal Gustavo de cual. Bitcoin en Argentina. Perfecto, tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, nos despedimos Adam, salió muy bien, ¿eh? hasta la próxima edición. Sí, señor. Hablamos. Chao, chao. Chau.